Hola, buenas noches. Qué bueno poder reunirnos en este tiempo, a disfrutar juntos la palabra de Dios, a crecer en su conocimiento y en su gracia, y que podamos permitir que Dios hable a nuestros corazones. Ahora queremos invitarte a que escuches esta canción con la cual glorificamos y exaltamos a Dios por quien es y lo que ha hecho. Sopla y hazme escuchar. Sopla y hazme ver. Espíritu Santo, te puedo sentir. Espíritu Santo, tú vives en mí. Sopla y hazme escuchar. Sopla y hazme ver. Espíritu Santo, te puedo sentir. Espíritu Santo, tú vives en mí. Con tu fuego, derrama de tu gloria. Cúbreme con tu fuego, cubre, Señor. Cúbreme con tu fuego, derrama de tu gloria. Cúbreme con tu fuego, cubre, Señor. Tu soplo de vida restaura hoy mi ser. Tu soplo de vida restaura hoy mi ser. Cúbreme con tu fuego, derrama de tu gloria. Cúbreme con tu fuego, cubre, Señor. Sopla y hazme escuchar. Señor, en esta noche te agradecemos porque podemos estar buscando tu presencia, porque podemos reunirnos en torno de tu presencia, de tu nombre, Señor. Podemos reunirnos, amado Dios, para pedirte, amado Jesús, que seas tú mismo manifestándote en nuestras vidas en esta noche. Hoy por eso te suplicamos que tu Espíritu Santo nos acompañe. Hoy te suplicamos que tu Espíritu Santo guíe nuestras vidas en esta noche. Hoy te suplicamos que tu Espíritu Santo pueda hoy guiarnos a toda verdad, para que tu palabra, Señor, pueda llegar, pueda transformar, Señor, pueda tomar todo nuestro ser, de tal manera que hoy a través de ella podamos encontrar ese refrigerio, y no solamente refrigerio,
sino también esa corrección, ese ánimo, Señor, que a través de ella podemos recibir. Quédate pues con nosotros en este tiempo y en este resto de espacio que compartiremos. En el nombre de Cristo Jesús, Señor nuestro, te lo pedimos. Amén y amén. Bueno, muy buenas noches tengan todos. Qué rico poder saludarlos en este tiempo. Qué rico poder leerlos a cada uno de ustedes y poder disfrutar de un tiempo más que nuestro buen Dios nos ha regalado. Y el día de hoy queremos traer este tiempo y esta palabra que Dios nos regala en esta noche. Por eso prepara tu corazón, prepara tu espíritu, prepara tu Biblia y saca tu cuaderno para que tomes apuntes de este tiempo. El tema de hoy se llama Queremos un rey. Cuando nos devolvemos a la historia y estamos por allá en esos 2500, 3000 años antes de Cristo, logramos darnos cuenta cómo ese concepto del rey existía. Nos damos cuenta cómo el reino de Mesopotamia, cómo los persas ya utilizaban esa figura de rey. Y esa figura de rey tenía una connotación muy importante debido a que cada uno de esos pueblos consideraban que el rey venía directamente de Dios. Ellos consideraban que esa figura del rey era algo que Dios mismo estaba generando en la tierra, en sus reinos, a tal punto que ellos consideraban que si era un rey el que estaba gobernándoles a ellos, era Dios mismo el que lo hacía. Que incluso el mensaje que este rey estaba dando a esos pueblos se convertían casi como si fuera el mismo emisario de Dios. Meterse en la antigüedad con un rey era prácticamente a nivel cultural meterse contra Dios mismo. Y hoy vamos a ver un momento en el que el pueblo de Israel quiso tener eso mismo. El pueblo de Israel quiso poder tener un rey, saber qué era un rey, saber cuál era la diferencia. Y aún ellos no alcanzaron a dimensionar lo que sucedería en el momento de tener rey, en el momento de haber querido cambiar ese modelo teocéntrico que tenían y empezar un modelo de monarquía con cada una de las implicaciones que esto les llevaría a través de toda la historia. Por eso hoy quiero hacerte una pregunta de las varias que vamos a realizar en esta noche, y es: ¿en qué concepto tienes tú la realeza? Cuando yo hoy en este momento te pregunto qué significa rey, qué significa un rey para ti, ¿tú qué te preguntarías? ¿Tú qué responderías ante eso? ¿Qué es un rey para ti? Por eso quiero invitarte que allí en tu Biblia vamos a el primer libro de Samuel, el capítulo 8, y allí en adelante vamos a leer varios versículos. El versículo 1 en adelante dice: Cuando Samuel entró en años, puso a sus hijos como gobernadores de Israel, con sede en Beerseba. El hijo mayor se llamaba Joel y el segundo Abías. Pero ninguno de los dos siguió el ejemplo de su padre, sino que ambos se dejaron guiar por la avaricia, aceptando sobornos y pervirtiendo la justicia. Por eso se reunieron los ancianos de Israel y fueron a Ramá para hablar con Samuel. Le dijeron: Tú has envejecido ya y tus hijos no siguen tu ejemplo. Mejor danos un rey que nos gobierne, como lo tienen todas las naciones. En estos primeros versículos logramos encontrar varios elementos. Entre ellos encontramos que hay un panorama de injusticia. Encontramos que había un juez, el cual era Samuel, el último juez del pueblo de Israel, pero que sus hijos estaban teniendo un manejo no muy adecuado. Samuel, como la misma escritura nos relata allí, pues ya no estaba en edad como de estarse moviendo por todas partes para juzgar al pueblo de Israel. Y determinó un sitio en el cual él estaba allí juzgando cada una de las situaciones que podrían surgir. Y a sus hijos estaban en otros espacios. Pero el pueblo dijo que ellos no se estaban manejando de una forma justa. No había integridad. Había en ese momento unos jueces que no lo estaban haciendo de la manera adecuada. Entendiendo también un elemento muy importante, que los jueces entendiendo también algo muy importante, que los jueces era el mismo pueblo quien los iba eligiendo de la mano de Dios. En este caso, los dos hijos de Samuel, pues él mismo tomó de una u otra manera la determinación de nombrarlos a ellos como jueces.
pero en medio de esto que surgía, se estaba viendo, como decíamos hace un momento, injusticia, incoherencia, aceptaban sobornos, no hacían las cosas de la manera adecuada, y el pueblo empezó ¿a qué? El pueblo empezó a cansarse. Y el problema no era cansarse, porque pues era de esperar. Pienso yo que si tú y yo hubiéramos estado en la misma situación, creo que podríamos haber hecho lo mismo. El asunto es que nos cansamos, o mejor dicho, el pueblo de Israel se cansó en ese momento de estar gobernados por Dios. Y quisieron en ese instante, como lo menciona en el versículo 15, tener un rey. De hecho, le dijeron a Samuel que por favor les eligiera un rey. ¿Cómo? Como lo tienen las otras naciones. Inicialmente les contaba cómo era la parte cultural en ese momento del reinado. Ellos tenían en su imaginario poder contar con un rey que, como les decía ahora, terminaría siendo la representación misma de Dios, y su mensaje sería tan poderoso que es como si Dios mismo estuviera hablando. Eso era lo que representaba que ellos estuvieran pidiendo un rey. Eso era lo que significaba el hecho que ellos hubiesen querido tener un rey. Querían tener una voz de Dios, sin embargo no quería que vinieran directamente de Dios. Querían tenerlo de otra manera. Y es por eso que ellos se comparan a las otras naciones y dicen: queremos ser como las otras naciones. Queremos tener un rey. Queremos tener algo que no nos haga tan diferentes. Somos los únicos en este momento que siguen siendo dirigidos por un Dios. No, ya no queremos más eso. Ya hemos visto injusticia y ya queremos algo. Queremos un rey. Queremos alguien que venga y nos gobierne de una manera diferente. Y cuando analizamos lo que estaba deseando el pueblo de Israel, pues podríamos decir que era algo muy válido. En medio de un gobierno, de unos jueces nuevos que se estaban levantando, que eran los 2 hijos de Samuel, viendo ellos que eran corruptos, que las cosas no cuadraban, que no había integridad, como lo mencionábamos ahora, pues la solución más próxima fue que hagamos como lo hacen el resto de las naciones, hagamos como lo hacen los otros pueblos lo hacen y parece que les va muy bien. Sin embargo, en ese proceso, Samuel toma el asunto un poco a título personal, porque él se molesta y obviamente él va y le dice a Dios que ellos están pidiendo un rey. Dios le dice que no se preocupe, que en realidad ellos no lo están rechazando a él como juez, sino que están rechazando a Dios mismo. Y en medio de eso Dios le dice a Samuel: diles lo siguiente, diles que de esta manera el rey los va a tratar. Y quisiera que pensáramos por un momento algunas características que vamos a encontrar en el versículo número 11 en adelante. Y de ese versículo 11 al versículo 18 encontramos unas características de cómo el rey trataría a cada uno de esas personas que estarían bajo el mando de ellos. Porque finalmente ellos habían tenido, o mejor dicho, ellos tenían una referencia de los reyes de la actualidad. Dios les dijo que si ellos tomaban la decisión de tener ese rey, el rey les quitaría a sus hijos para que se encarguen de los ejércitos, los haría comandantes, serían labradores, fabricarían armamento, las hijas serían perfumistas, cocineras, las tierras de ellos se las entregarían a los ministros del rey, les pedirían impuestos de sus cosechas, les quitarían a sus criados y a sus criadas, les pedirían una parte de sus rebaños, y dice que aún ellos mismos serían sus esclavos. Imagínate qué características tan bellas, tan hermosas, tan espectaculares, como apenas para irnos de cabeza y escoger eso. Tiene características que estoy seguro a ninguno de nosotros nos gustaría. Pues imagínate, estarían casi que subyugando a toda nuestra familia, nuestros hijos, hijas, nuestro dinero, ¿cierto? Nuestras posesiones, y al final dice prácticamente nosotros mismos seríamos esclavos de él, de ese rey. En medio de eso viene una respuesta que aún suena muy impresionante. Y quiero invitarte a que vamos ahora sí a nuestras Biblias en el capítulo 8, versículos 19 y 20. El pueblo, sin embargo, no le hizo caso a Samuel, sino que protestó.
De ninguna manera. Queremos un rey que nos gobierne. Así que seremos como las otras naciones, con un rey que nos gobierne y que marche al frente de nosotros cuando vayamos a la guerra. Qué particular lograr ver el deseo que tenía el pueblo de Israel de un rey que hiciera lo que el Rey Todopoderoso, lo que Dios mismo ya había venido haciendo. Un pueblo que estaba sin memoria en ese instante, porque no recordaba lo que había sucedido años atrás, cuando Dios mismo los sacó de la esclavitud de Egipto. Nota lo que dicen allí. Ellos quieren un rey que los gobierne, que vaya al frente de ellos. Pero si tú lo recuerdas, y si no, te lo quiero contar en esta noche, cuando el pueblo de Israel sale de Egipto, dice la Escritura que había una nube que estaba constantemente encima de ellos. Una nube que en el día les ofrecía sombra. Y aparte de eso, había una columna de fuego que en la noche les proveía calor. Imagínate esa imagen. Piensa en esa imagen, ¿cómo sería eso? Tú y yo cuando caminamos en nuestra ciudad, a veces hay unos soles muy fuertes, pero llega por un instante que llega una nube y esa nube nos da una sombra. Y automáticamente tú y yo encontramos un descanso. Posiblemente has ido a algún restaurante donde hace mucho frío y en estos restaurantes tienen algunos calentadores de gas, que esos calentadores lo ponen al lado de las mesas para que tú y yo podamos sentir un poquito de calor en medio de ese frío. Así que vamos a dimensionar esto. Imagínate, más o menos más de 1 millón de personas estaban caminando en pleno desierto. En el día había una nube enorme que les daba esa frescura y en la noche había una columna de fuego que les daba calor. Y sin embargo, ellos estaban pidiendo un rey que fuera al frente de ellos. Pero se les había olvidado cuánta cantidad de guerras habían librado de la mano de Dios, que ellos posiblemente no lo habían visto físicamente, pero que sí habían visto lo que ese rey, lo que ese Dios había realizado. Y quiero plantearte una pregunta más. Ya ahorita pensamos que cuál era el concepto que teníamos de rey. Ahora quiero realizarte una más específica. ¿Qué concepto tienes en tu corazón de el rey, pero en este caso de Dios como rey? ¿Qué concepto tienes si a ti hoy, o mejor dicho, hoy que te estoy haciendo esa pregunta, qué concepto tienes cuando yo te pregunto qué significa que Dios es rey? En el Antiguo Testamento estábamos viendo un Dios que se movía, que a través de toda esa historia, pues ellos querían, el pueblo de Israel quería un rey, anhelaban un rey. Dios permitió que ese propósito se diera. Y aun cuando les explicó y les dijo que lo que iba a suceder con ese rey, ellos dijeron, no importa, dámelo. Dennos ese rey porque nosotros lo queremos. ¿Cuántas veces a través de nuestro diario caminar hemos querido cosas? ¿Cuántas veces en nuestro diario andar hemos deseado situaciones que posiblemente ya deberíamos de haber superado, pero que fruto de nuestra propia obstinación nos metemos por donde no deberíamos? Sin embargo, encontramos que en el Antiguo Testamento el pueblo de Israel empieza a enfrentar una de las etapas más complejas de su vida, porque tuvo muchos reyes, dentro de los cuales uno de ellos dividió al pueblo de Israel, en lo que hemos escuchado o has leído, que quedan divididos como el pueblo de Israel, ¿cierto? Y como la tribu de Judá. Quedan 2 divisiones en ese momento, fruto de la decisión de un rey. Y de allí luego empezamos a ver cómo muchos reyes se levantaron, algunos hacían cosas buenas, otros hacían cosas muy malas, a tal punto que los reyes que ellos en ese momento escogieron los llevaron precisamente a estar cautivos, a ser dispersos y a ser esclavizados por Babilonia. ¿Fruto de qué? Fruto de una decisión, porque querían ser diferentes. O mejor dicho, querían ser diferentes, no, querían ser iguales a los demás. Querían tener un rey que los juzgue como juzgaban las demás naciones. ¿Cuál es el rey de tu vida? Ya ahorita te hice una pregunta y era, ¿qué concepto te merecía Dios como rey? Pero ahora te hago una pregunta más. ¿Cuál es el rey de tu vida?
¿A quién es al que tú le obedeces? ¿Cuáles son aquellas palabras que tú escuchas y que tú dices, yo las hago porque así me dicen? Y hay muchos reyes que pueden levantarse. Nosotros mismos podemos ser en ocasiones nuestros reyes. Nuestros trabajos pueden ser nuestros reyes. Nuestros propios vicios pueden ser nuestros reyes. ¿Y por qué hacer esa analogía? ¿Por qué hacer este comparativo? Porque recuerda las características que tenía ese rey que Dios les dijo que iba a suceder con ellos. Era un rey que literalmente los iba a subyugar. Y hay situaciones en medio de nosotros que nos pueden subyugar. Pero yo te quiero presentar en esta noche un rey muy diferente. Quiero pasar al otro lado. Quiero generar un puente entre ese modelo de monarquía y llegar a un rey muy diferente. Un rey que en algún momento se menciona en Juan 6, el versículo 15, que luego de que alimentó a muchas personas, las personas le querían hacer rey. Pero le querían hacer rey en ese momento por lo que les había alimentado. Quiero hablarte de un rey que en su entrada triunfal llegó montado en un pollino, en un burrito 0 kilómetros, como yo les digo, un burrito que no había sido montado. Y que cuando Él llega dicen, salve al Rey, salve al Señor. Reconocían en ese momento a ese Rey. Quiero hablarte de un Rey que su trono en ese momento fue abrazar una cruz por amor a ti y por amor a mí. Quiero hablarte de un Rey que dio ejemplo, que un Rey que, a diferencia del que mencionábamos ahora, ni ha querido subyugarnos, ni ha querido maltratarnos, no ha querido quitarnos nuestras posesiones, nuestros hijos, no ha querido quitar nuestro propósito de vida. Por el contrario, ha querido venir a reinar con el ánimo, con el deseo de darnos una nueva esperanza y una nueva vida. Y ese rey se llama Jesús. Ese es un rey justo, ese es un rey verdadero, ese es un rey íntegro, un rey perfecto. Un rey que sí representaba a Dios mismo, un rey que sí representaba específicamente que venía de Dios, que era el mismo Dios en medio de nosotros, un rey que trajo un mensaje de salvación, de esperanza, de reivindicación para las mujeres, para los niños, para los enfermos, para los menesterosos. Y ese mismo rey es el que en esta noche tú estás a punto de conocer. Ese rey es el que en este momento, en esta noche, estás a punto de volver a caer rendido a sus pies, porque trataremos un espacio y veremos una porción muy especial donde hubo alguien que cayó rendido a sus pies. Y quiero invitarte que vamos al Evangelio de Lucas, el capítulo 7, y vamos a tocar unos versículos de algo que estaba sucediendo allí. Versículo 36 dice: uno de los fariseos invitó a Jesús a comer, así que fue a la casa del fariseo y se sentó a la mesa. Ahora bien, vivía en aquel pueblo una mujer que tenía fama de pecadora. Cuando ella se enteró de que Jesús estaba comiendo en casa del fariseo, se presentó con un frasco de alabastro lleno de perfume. Quiero contarte un poco de cómo eran esas reuniones en ese momento. Cuando había una figura importante a la que se le invitaba a comer, pues el pueblo sabía. Y el pueblo tenía la opción de estar allí. No te imagines una cena como la vivimos en este momento aquí en Occidente. Una cena para nosotros es estar en una mesa, tener varias sillas donde las personas se sientan. Pues allí era todo muy diferente. Por el contrario, había un espacio amplio en el que las personas podían llegar y ver a aquel que iba a estar allí. Pero las personas llegaban y tenían que guardar silencio. Las personas no podían intervenir en lo que estaba sucediendo allí. El invitado era el que estaba allí, era el centro de atención. Y aquel que le invitaba, ¿cierto? O sea, en este caso el que le estaba haciendo el agasajo a aquella persona, pues era el que finalmente, el dueño de la casa, el que finalmente guiaba los hilos de esa conversación. Las personas podían estar recostadas en las paredes, ¿cierto? Podían estar reunidas allí, pero no podían pronunciar palabra alguna. Solamente el dueño de la casa con aquel invitado eran los que podían interactuar. Pero sucede algo muy particular, sucede algo muy loco, podemos decirlo, y es que esta mujer que tenía una fama de pecadora,
posiblemente dicen algunos estudiosos que era una prostituta, escucha que Jesús va a estar allí. Y obviamente ella está en ese lugar, pero ella entiende que estando allí ella no puede decir nada. Ella entiende que estando en este lugar ella simplemente puede ir a observar. Pero ¿cuál habrá sido la motivación de ella al acercarse a Jesús? Cuando esta mujer llega allí, dice que ella toma un frasco, un perfume de alabastro que tenía, un perfume costoso. Ella llega y dice que ella, un poco temerosa, ella se acerca y derrama, ella llorando, derrama ese perfume en los pies de Jesús y comienza a besarlo y con su cabello empieza a limpiar los pies de Jesús. Aquel que le invitó a Jesús dice, si este hombre fuera profeta, realmente él sabría quién es esa mujer, esa calaña de esa mujer, él sabría quién es esa mujer que está allí. Pero estando allí Jesús con esa sabiduría, con ese amor y sabiendo lo que el que le invitó estaba pensando, le responde de la siguiente manera. Versículo 40 dice, entonces Jesús le dijo a manera de respuesta, Simón, tengo algo que decirte. Dime, maestro, respondió. 2 hombres le debían dinero a cierto prestamista. Uno le debía 500 monedas de plata y el otro 50. Como no tenía con qué pagarles, le perdonó la deuda a los dos. Ahora bien, ¿cuál de los dos lo amará más? Supongo que aquel a quien más le perdonó, contestó Simón. ¿Has juzgado bien?, le dijo Jesús. Jesús le responde o mejor dicho, le pregunta ante la inquietud de este hombre de que si Jesús supiera quién es esa mujer, si realmente fuera un profeta, él sabría quién era esa mujer. Pero Jesús, a base de preguntas, le genera esta inquietud al hombre y le dice, ¿quién crees tú que ama más o que amaría más a aquel que le perdonó? Y él dice, pues obviamente el de las 500 monedas de plata, claro. Y sucede la mejor respuesta, porque esta respuesta me encanta lo que sucede aquí. Al versículo 44. Luego se volvió a la mujer y le dijo a Simón, ¿ves a esta mujer? Cuando entré en tu casa no me diste agua para los pies, pero ella me ha bañado los pies en lágrimas y me los ha secado con sus cabellos. Tú no me besaste, pero ella desde que entré no ha dejado de besarme los pies. Tú no me ungiste la cabeza con aceite, pero ella me ungió los pies con perfume. Por eso te digo, si ella ha amado mucho, es porque sus muchos pecados le han sido perdonados. Pero a quien poco se le perdona, poco ama. Entonces le dijo Jesús a ella, tus pecados quedan perdonados. Jesús irrumpe esta conversación y le dice al hombre muy sencillo, los actos de cordialidad, de etiqueta, de protocolo y de glamour que tú deberías haber hecho conmigo por invitarme a tu casa, tú no los has hecho. Le dijo de otra manera, mira, tú sabes que al invitarme, tú deberías de haberme dado agua para limpiarme mis pies. Tú sabes que al haber llegado, tú deberías de haberme recibido con un beso. Tú sabes que al haber llegado, tú deberías haber ungido mi cabeza porque yo era tu invitado. De una u otra manera Jesús le está diciendo ¿a qué me invitaste acá? ¿A qué me invitaste en este momento acá? ¿Me invitaste simplemente para hacerme una pregunta? ¿Me invitaste simplemente para juzgarme respecto de si sabía o no lo que esa mujer era? Y Jesús le dice, esta mujer en cambio ha hecho todo lo que tú no hiciste. Esta mujer ha entendido que era una mujer pecadora y que necesitaba de un rey que redimiera su falta y su culpa. Dicho de otra manera, le dijo, lo que esta mujer ha hecho es arrepentirse, pero tú en cambio piensas que eres tan bueno, piensas que eres tan digno, piensas que eres tan pero tan importante que ni siquiera has hecho lo mínimo y era atenderme a mí al yo venir a tu casa. Y esta es la última pregunta que te quiero hacer en esta noche y es, ¿tú quieres hacer a Jesús el rey de tu vida? Porque en este momento hay dos opciones. Una, puedes escoger la opción de Simón, un hombre muy bien puesto, muy importante, ¿cierto? Que invitó a Jesús, que todo el pueblo sabía, pero que en este momento deja ver algo.
no pensaba que era tan malo. No pensaba que necesitaba que se le perdonara tanto. Esa es la primera opción. Pero tienes una segunda opción. Esta mujer, una mujer que llegó silenciosa, sin ser invitada, se le permitía estar en este lugar, pero como te decía al inicio, no se le permitía que interviniera en la conversación. Pero ella, sin importarle lo que dijera, lo que pensaran, ella incluso no le dijo nada a Jesús, y muy callada fue y se acercó a él y le rindió su vida. No le importó que la vieran, no le importó humillarse, no le importó nada. ¿Qué tanto importa tu vida? ¿Qué tanto importa tu apariencia? Y cuando me refiero a tu apariencia es ¿qué tanto importa que otros sepan que tú amas a Jesús? ¿Qué tanto importa que en tu trabajo sepan que tú amas a Jesús? Que tus vecinos sepan que tú amas a Jesús. ¿Te quieres rendir a ese rey? ¿Te quieres rendir a ese Señor? Es un rey justo, no es un rey como los reyes de la antigüedad. No es un rey ni es un gobernador como los que actualmente gobiernan el mundo entero. Es un rey justo y es el único rey que se bajó a nuestra misma condición, que murió por ti y por mí y resucitó para darnos vida. Ese es el rey al que yo te estoy invitando en esta noche. El pueblo de Israel dijo, queremos un rey. La pregunta en esta noche es, ¿tú quieres un rey? ¿Tú quieres que alguien te gobierne de una manera justa, de una manera significativa y con un propósito eterno? El rey que te presento hoy es el que necesitas y se llama Jesús de Nazaret. Quiero invitarte a que oremos en esta noche. Señor, hoy definitivamente necesitamos acercarnos a ti. Necesitamos pedirte que tú tomes nuestras vidas, necesitamos pedirte que tú nos permitas acercarnos a ti. Y si tu deseo en esta noche es hacer de Jesús el Rey de tu vida, yo quiero invitarte a que tú lo puedas hacer y se lo puedas pedir. Si nunca has invitado a Jesús a que sea tu Señor y Salvador, en esta noche yo te quiero invitar a que lo hagas. Yo te quiero invitar a que puedas mirar por un instante esta oración que estás viendo aquí, que puedas por un instante mirar lo que está apareciendo en pantalla y ser consciente de lo que va a decir, y que puedas repetir después de mí y aún leyendo lo que aparece allí y digas, Señor Jesucristo, yo te necesito. Yo te pido que perdones mis pecados. Te pido que entres a mi corazón, que seas mi Señor y Salvador y hagas de mí la persona que tú quieres que yo sea. Te pido que escribas mi nombre en el libro de la vida y que yo pueda disfrutar de la vida eterna que tú, como ese Rey justo, me das. Señor, hoy te damos gracias por este tiempo que nos has regalado. Y hoy te pedimos que nos ayudes a vivir como esos súbditos tuyos, pero entendiendo que tú no quieres que nosotros vivamos como tus súbditos porque nos quieres humillar, porque nos quieres ultrajar. No, tú nos quieres dar vida eterna. Tú quieres que nosotros dejemos que tú gobiernes en nuestras vidas. Tú quieres que nosotros volvamos a ese sistema teocéntrico en el cual te dejamos a ti el control de todo nuestro ser, para que tú hagas, para que tú nos guíes, para que tú nos lleves, para que tú nos permitas ganar miles de victorias en nuestro diario vivir. Hoy te suplicamos que por favor te quedes con nosotros, que nos guardes, que nos protejas, pero muy importante, danos un corazón humilde para reconocer que tú, amado Jesucristo, eres nuestro Rey. Es en tu nombre, amado Señor, que te oramos y te damos muchas gracias en esta noche. Amén y amén. Muchas gracias por haber compartido con nosotros este espacio. Queremos aprovechar la oportunidad también para invitarte a nuestra conferencia para padres de familia que tendremos mañana a las 5 de la tarde. ¿Cómo acompañar a tus hijos en tiempo de pandemia? Si tú tienes hijos entre los 3 y 12 años,
o eres cuidador de ellos, entonces esta conferencia es para ti. No te la pierdas. Nos vemos por Zoom.